Ahí está, ahí ya puse de grabar en la nube. Sí, yo estoy esperando 10 minutitos que se conecten todos y ahí ya arranco. Sí. ¿Cuál es el número que es raro el número? Ve de acá. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta primer clase de introducción al derecho laboral y de la seguridad social. Eh, bueno, ahora hasta que se vayan terminando de conectar todos, yo voy a empezar a las 10 la clase en sí. Pero bueno, ahí nos vamos conectando. Sé que ustedes ya tuvieron una clase. Yo sí les pido que, bueno, ahí se silenciaron todos los micrófonos. Cuando alguno quiera hablar, que está bueno que den su aporte, que podamos hacerla más entretenida la clase desde ese sentido. Lo único que les voy a pedir es que levanten la mano porque actualmente somos 147 participantes, entonces por ahí también me cuesta seguirlo un poquito al chat, pero si ustedes me levantan la mano, a mí me sale acá y ahí podemos hacer, o si ustedes tienen alguna consulta, me quieren decir algo, quieren aportar algo de lo que vayamos viendo, bienvenido sea, levantando la mano, está buenísimo. Así todos nos podemos organizar. Bueno, como yo les dejé, creo que ya todos pudieron acceder a la plataforma, pudieron ver el programa de la materia. Yo voy a ir haciendo como una pequeña introducción, que si bien yo ya les dejé el video introductorio, sí estaría bueno que veamos el programa para ir viendo de qué trata esta materia dentro de lo que es la Tecnicatura en Liquidación de Sueldos. Ustedes saben que... eh, como para empezar a verla la carrera en general, cómo están todos, gracias a todos los que van saludando, para poder ir entendiendo por qué está pensada así de esta forma, el plan de estudio, por qué se pensó así, por qué se incorporan los derechos que ustedes van a tener ahora, la introducción al derecho laboral y de la seguridad social, y después van a ver que van a ir teniendo otros derechos que van a profundizar lo que nosotros vamos a ver en líneas generales en este cuatrimestre. Ustedes saben que la liquidación de sueldo el sueldo, digamos, es una de las obligaciones principales del empleador, o sea, el pago del salario, del sueldo. Para llegar a ese recibo que todos conocemos, antes existen una serie de derechos, una serie de obligaciones que tienen que cumplir ambas partes, tanto los trabajadores como los empleadores. Y dentro de esas obligaciones que tiene cada uno, ahí nosotras vamos a ir analizando desde la parte legal. A nosotros el derecho, digamos, nos da todo el encuadre legal para después poder obtener ese recibo de sueldo y que ese recibo de sueldo sea justo, corresponda a lo que se pactó al contrato de trabajo,
que esté correcto, que esté con las liquidas, con los descuentos que correspondan, que tengan pagados los conceptos que correspondan, ya lo van a ver lo van a ver mañana con la licenciada Salvatierra, y ya van a ver todo lo que es el sistema de liquidación de sueldo, van a ir analizando todos los conceptos, como también están viendo con los contadores todo lo que es la parte impositiva. Que integra el recibo de sueldo. Conmigo van a ver toda la parte legal en conjunto, digamos. Y también le va a servir esta materia y los derechos que tengan a lo largo de la carrera para también comprender situaciones o situaciones que les pueden estar pasando, que les pueden estar pasando a algún pariente, a algún familiar. Entonces esto también les va a dar unas herramientas para ustedes poder entender en qué consiste este del derecho laboral, que es un derecho laboral, como yo les decía, es particular. Va a tener relaciones comunes con lo que es el derecho civil, pero es un derecho particular que tiene sus particularidades, ya vamos a ver por el tipo de relación que se establece entre estas personas, va a tener su particularidad. También vamos a ver la normativa la más común. Entonces, como yo le digo, en esta materia lo que vamos a hacer es dar un marco teórico y práctico sobre lo que son las normas y los principios que regulan las relaciones laborales en nuestro sistema jurídico. Y con esto, chicos, yo les vamos a ir como organizándonos en un sentido. eh, Todo lo que es el derecho siempre se apoya sobre un ámbito territorial, que nosotros lo que le llamamos el ámbito de aplicación de las normas. Este ámbito de aplicación siempre va a estar relacionado a un territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo que se aplica dentro de lo que es la República Argentina. Vamos a tener también leyes provinciales que se aplican dentro de lo que es Salta. Entonces yo sí les quiero pedir que cuando ustedes vayan a estudiar o vayan a realizar algún trabajo o vayan a utilizar la inteligencia artificial, este consejo se los dejo hoy primer día y también para todo el transcurso de la carrera, cuando usemos inteligencia artificial, que está súper bien, está buenísimo que utilicen la herramienta, todos siempre tengan en cuenta que estamos hablando del derecho laboral en la República Argentina y a la vez cuando veamos un poco más de la parte pública relacionado con la provincia de Salta. Siempre en lo que es normativa, en lo que es derecho, hay que tener muy en cuenta el ámbito territorial donde nosotros nos estamos manejando cuando ustedes vayan a buscar otras fuentes, además de las que les proporcionamos nosotros. A mí me gusta organizar la materia subiéndoles, ustedes van a ver que tienen cargado ya lo que son los apuntes de esta primer clase, porque por ahí algunos puedan estar trabajando, puedan verla después a la clase. A mí me gusta subirles el material, como ustedes pueden ver, ya lo tienen subido de lo que es esta primer clase, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta primer clase, va a ser una historia del trabajo como actividad humana. Por ahí les puede parecer un poco tedioso, esto a mí me parece re interesante, pero porque me gusta, pero vamos a hacer todo una historia de lo que es el trabajo para después entender cómo surge el derecho laboral y de la seguridad social. Vamos a analizar eso vamos a hacer en esta primer clase y vamos a conceptualizar el derecho laboral. Respecto a la parte administrativa, que vendría a ser el tema de la asistencia, yo cuando estemos terminando la clase les voy a dar una palabra clave, una palabra que ustedes van a usar después para completar su asistencia. Yo se la voy a dar. Las clases, nosotros cómo siempre las planifico. Empezamos a las y 10, así hasta que todos se puedan ir conectando. A las y 10 arranca la clase. Yo ya estoy conectada desde las 7, desde la primera hora, entonces ahí ustedes usen esos 10 minutitos que tenemos alguno que se conecte, si quiere hacer alguna consulta puntual, pero la clase comienza 7:10. Vamos a hacer más o menos media hora de clase positiva, donde yo les voy a exponer el contenido de esta clase. Voy a dar unos minutos para algunas consultas, para lo que ustedes quieran agregar, alguna situación que quieran plantear para aplicarla, y van a ver que cuando empecemos a ver más la normativa, van a ver que se va
va a estar relacionada con un montón de situaciones que ustedes pueden estar viviendo o que tienen conocimiento. Entonces está bueno si las comparten o si quieren en el chat del grupo poder comentar algo, lo vemos. Hacemos un descanso de 5 o 10 minutos y después volvemos con la segunda parte de la clase para recapitular y más o menos la vamos a estar terminando la clase 8:30. No, sí, todavía no está, ya le digo acá, para el tema de lo del botón, de lo de la asistencia, ya digo a la administrativa. Esperen un segundo. Profe, ahora lo reviso. Ay, gracias, Cami. Ahí está, Camila nos está ayudando. Así que bueno, ya va a revisar este tema de la asistencia. Y bueno, como les digo, más o menos la clase va a estar hasta las 8:30 para que no sea tediosa. Y sí les dejo, por favor, de que vayan leyendo lo que lo que les voy subiendo. No sé si hay alguna otra pregunta, más que nada administrativa, más que nada que tengan que ver con la materia. No sé si alguien quiere aprovechar ahora para hacer alguna consulta administrativa. Ya después vamos a hacer la parte teórica cuando empecemos a desarrollarla en sí a la materia, ¿no? Bueno, entonces voy avanzando. Estaba viendo ahí en el chat. Grupo de WhatsApp, creo que no. Si ustedes lo quieren armar, pueden aprovechar. Bueno, Maru, más que nada estaba comentando esto que ya está cargado, está cargado toda la bibliografía de esta clase, ya está subida. Les estaba diciendo más o menos cómo estaba organizada las clases. Eh, Ahora, Guillermo, vamos a ver, es importante que nosotros veamos primero, o sea, por ahí ahora les parezca un poco tediosa esta clase en sí, porque vamos a ver algo teórico que es importante que nosotros conozcamos el marco teórico y de dónde nosotros nos estamos sosteniendo para después aplicarlo a la práctica. Y después sí, en la mayoría de las clases vamos a ver situaciones prácticas aplicadas a la normativa. Eh, Ay, qué bueno, gracias Juliana. A ver, no sé qué otra consulta. Aguántenme con el tema del chat porque sí somos muchos. Ah, lo que les decía, si ustedes quieren hacer lo del WhatsApp o si ya lo tienen hecho, compártanlo en el chat, o sea, lo comparten ahí y está bueno que lo tengan como chat entre ustedes para poder irse pasando la info, no la palabra clave, por supuesto. Pero bueno, y lo que les decía de la asistencia es que ya terminando la clase yo les voy a pasar una palabra clave. eh, Más ley de procedimiento administrativo. En esta materia nosotros, como lo dice el programa, nosotros ahora vamos a ver, o sea, esta materia, que ahora vamos a ver, lo que vamos a ir viendo en sí, esta materia es introducción al derecho laboral y de la seguridad social. Ustedes van a ver que dentro del programa ustedes después van a tener, dentro del plan de estudio hay materias que profundizan. Nosotros ahora, en esta clase, como les digo, vamos a arrancar viendo la historia del trabajo, el origen y la evolución del derecho laboral, y después vamos a ir viendo todo lo que son las características y los principios fundamentales del derecho laboral. Eso nosotros vamos a ver, primero tenemos que entender qué es todo el derecho laboral. Después vamos a ver lo que son las relaciones individuales del trabajo. ¿A qué se refieren con relaciones individuales del trabajo? Es básicamente el contrato de trabajo entre un individuo y un empleador. Básicamente vamos a ver todo lo que compone ese contrato de trabajo que lo diferencia de otros tipos de contratos que existen en el derecho. Ahí vamos a ver lo que son los que les vengo diciendo con los derechos y obligaciones tanto del trabajador, los básicos, como los derechos y obligaciones del empleador. Los básicos, todas las obligaciones generales que tienen los empleadores y los trabajadores. Y vamos a ver también el tema del régimen disciplinario. Después vamos a ver lo que son relaciones colectivas del trabajo, cuando ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con los sindicatos, el sistema sindical argentino, todo lo que es negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo, qué son, qué regulan. Después vamos a ver, bueno, los procedimientos de resolución de conflictos laborales, vamos a ver derecho de la seguridad social y después vamos a ir aplicando estos conceptos a lo que es la gestión salarial. Nosotros en esta primera instancia, ley de procedimientos administrativos, no vamos a tocar.
Si después surge o en algún trabajo práctico, en algo, ustedes quieren aplicar, lo aplicamos. Cuando veamos la ley de contrato de trabajo, vamos a ver que el empleo público está excluido de la ley de contrato de trabajo. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Es una materia que tiene un montón de contenido, entonces a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo eso. No nos vamos a ir adelantando a esa parte, pero ley de procedimiento administrativo en esta materia no la vamos a tocar porque no tiene que ver con esta introducción a lo que es el derecho laboral y de la seguridad social. Tenemos un montón de contenido para tener bien en cuenta estos principios para que después lo podamos ir aplicándolos. Con el tema de la regularidad y de la promoción ya está cargado. Esta materia sí va a ser promocional. Vamos a hacer trabajos prácticos y seguramente van a ser dos parciales con múltiple opción, múltiple choice, con la información y toda la bibliografía va a estar toda cargada en la plataforma. Eh, bueno, el tema de la salida laboral. La parte de liquidación de sueldos, si ustedes ven, siempre se están pidiendo lo que es liquidador de sueldo y no hay tanta mano de obra calificada, o sea, que sepa, que comprenda. Por eso Upateco saca esta tecnicatura por estas necesidades que se veían desde el sector privado y desde el sector público. Así que sí, la verdad que siempre se está pidiendo el tema de liquidación de sueldo, todo. Tema asistencia, al que tenga algún conflicto con la asistencia, ustedes saben que ahí está mi mail, me dicen una clase, si no puede venir, me lo comentan. Sí, Romina, a ver, espérame que ya te reactivo el audio. Ahí ya me parece que Camila te va a reactivar. Ahora sí, perfecto, Ahí gracias está, Camila. gracias. Buenas tardes para todos. No, lo que quería hacer es un comentario a lo que recién preguntó, creo que fue un compañero o una compañera. Yo soy licenciada en recursos humanos y la verdad que el tema para conseguir trabajo y demás, te piden sí o sí, o sea, la parte de liquidación de sueldos, por más que Sí. sea recursos humanos y que por ahí te orientes a otra cosa, eh, te piden, ¿no? Así que yo, por lo menos en mi licenciatura, no tuve muchas materias relacionadas a liquidación, fue todo más para la parte de la organización, así que necesitaba esta parte como para poder ensamblarla y hacer todo Ay, como qué se bueno, puede. me alegro. Sí, a mí me pasó lo mismo cuando yo hice una especialización en recursos humanos y generalmente en recursos humanos uno ve más la parte soft, como vos decís, toda la parte de la organización, el tema Sí. del reclutamiento y la Competencias, selección, y queda esta parte hard, digamos, dura de recursos humanos, que aparte la realidad es que la empresa, la parte privada, el sector privado, el comerciante, muchas veces dice, bueno, hago un 2 por 1 en alguien que me haga la liquidación de sueldo y que a la vez tenga este conocimiento en el reclutamiento y selección. Entonces, bueno, como que desde ese lado, y yo creo que van a poder aprovechar un montón estas materias. Bueno, derecho sí se ve también en la licenciatura en recursos humanos, también la ven sí, bueno, obviamente en contador, todo, pero van a poder aprovechar también mucho con los profes que son los contadores. Con ellos van a poder aprovechar un montón, con la licenciada Salvatierra que va a dar los sistemas de liquidación de sueldo, con eso también van a poder aprovechar muchísimo. sí. Eh, Y derecho laboral sí tuve como materia, eso sí, sí. sí, esa Eso sí, me acuerdo. sí se la da y esto vas a ver que es más o menos eso que venían viendo, que si vos querés cursarla, sino también está la posibilidad de aquellos que sean profesionales o que hayan cursado para contador y que tengan derecho laboral uno, generalmente es laboral uno, le ponen así, es más o menos lo que vamos a ver, así que pueden pedir equivalencia también. También la Ok, pueden pedir. perfecto. Así que eso Muchísimas también gracias. ténganlo en cuenta, como por ahí una menos, digamos, pero lo pueden Gracias. pedir. Gracias. Eh, ahí ya, Priscila, a ver que te reactiven el audio. A ver. Ahí está. Ahí está, Priscila, ya lo tenés a tu audio Hola, activado. Cristian, ¿cómo estás?
Mi consulta es respecto al material que subió del PDF de Introducción al Derecho al Trabajo. Quería saber si era material de apoyo o habría que leer todo. Mira, yo qué es lo que hago cuando preparo mis clases, o sea, cuando la preparo la clase, busco de varios lugares. Por ejemplo, esta también usé, que es un libro medio grandote, que es este manual de elementos del derecho del trabajo, y que esa estoy terminando de armarles como un apunte de clase. Yo trato de subirles todo lo que vamos a ver en la clase. Entonces, ahora que, más que nada en este PDF, que es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, habla de la historia del trabajo, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Por eso por ahí si lo tenés a mano o lo que sea, lo marcás y ya está. Pero yo trato de subirles todo el material con el que preparo la clase, así a ustedes les queda. Y por ahí alguna duda que tengan o cuando después tengan para estudiar para el final, si llegan al final o para los diferentes parciales, puedan sacar de ahí más que nada de los apuntes. Yo estoy por terminarles el apunte de la clase esta, pero lo que está subido de historia del trabajo y de la OIT está bueno para que le hagan como una lectura. Nada más, pero es lo que vamos a ver acá en la clase. O sea, si le escuchan a la clase, la ven, ya con eso les va a quedar. Ahí estamos. Bueno, ahí no sé si hay alguien más pendiente con que había levantado la mano. Claro, bueno, esto es lo que me están consultando de que ya lo vieron en sus carreras. Eh, Eso pueden pedirlo, digamos, pueden pedirlo la parte administrativa, pueden pedir la equivalencia. Mira, Carla, respecto a cada cuánto se recomienda hacer cursos, ustedes vieron que, por ejemplo, ahora sacaron, que eso vamos a tratar de ver un poquito, cuando hicieron el tema de la ley bases, hubo cambios en lo que era el derecho, lo que era la ley de contrato de trabajo, cambiaron bastantes aspectos, es algo con lo que uno siempre se tiene que estar renovando, siempre hay que estar viendo. eh, pero bueno, en la tecnicatura, digamos, ustedes van a ver conceptos generales, después van a ver conceptos particulares, pero siempre hay que estar actualizándose, digamos. Pero ahora ustedes van a ver como general. Respecto al tema de libro, o sea, de libro, yo utilizo este manual de elementos del derecho del trabajo de Ackerman, pero no se lo van a ir a comprar. Es un libro enorme yo le voy a ir subiendo, son 1000 páginas más o menos este libro. Yo les voy a ir subiendo los apuntes de clase, de cada clase, y después vamos a hacer un resumen de la unidad. Entonces, con eso ustedes van a, van a tener toda la bibliografía para poder estudiar directamente de ahí, digamos. No, yo no la verdad no le pongo como obligatorio el tener la cámara prendida porque hay un montón de situaciones que a veces llegamos tarde del trabajo, lo que sea, mientras que ustedes la vayan siguiendo la materia, ya somos todos grandes, no estamos en primaria ni nada. Mientras que ustedes la vayan siguiendo la materia y vayan leyendo, ahí ya está, y van a hacer los exámenes, así que no hay problema con que no tengan. Si pueden tenerla, mucho mejor, porque es mejor hasta para mí, digamos, para no sentirme que hablo sola y participar, lo mismo. Les agradezco. eh, les agradezco que lo hagan, pero si no pueden, no hay problema. Los convenios colectivos, acuérdense de que para actualizarlos, digamos, o sea, para irlo renovando, todo un procedimiento en general, los principios básicos no se van haciendo cuando se hacen paritarias, cuando se hacen actualizaciones de sueldo, pero no. Eh, Sí, puede ser de una universidad o de un terciario las equivalencias. El libro, el que yo uso, es manual, que es donde yo baso toda la materia, es manual de elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social de Ackerman. Yo después está puesto en el programa como bibliografía, está el nombre del libro, todo, está puesto el libro. Para el que lo quiera, se lo compra en la librería profesional, está bueno, pero es como un poco más para abogado, ¿no? También, o sea, por eso yo les digo que les voy a ir subiendo los apuntes. Práctica sí, ya cuando ya vayan avanzando, digamos, ustedes están en primero, pero después ya cuando ya vayan terminando la tecnicatura están previstas las prácticas profesionales y ya es dentro de lo que es
recursos humanos, la liquidación de sueldo, ahí que lo que me preguntaron que la tecnicatura estaba dentro de la categoría de contabilidad o de finanzas, es dentro de lo que es recursos humanos. Recursos humanos abarca todo lo que es la parte soft y la parte hard. La parte soft donde tenemos selección, reclutamiento, selección, el tema de capacitaciones, de gestión de gestión de las personas, y después tenemos la parte hard de recursos humanos que abarca todo lo que es la administración de personal, y dentro de esta administración de personal también está lo que es liquidación de sueldo dentro de la parte hard que se llama, que es la parte dura de recursos humanos, pero todo esto integra la gestión de recursos humanos dentro de una organización. Así que bueno. Sí, 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 Ariel, en esta materia en particular no vamos a ver lo que están excluidos. Acuérdense que esto es introducción al derecho laboral y de la seguridad social. Ustedes están iniciando una tecnicatura, eh, claro, está en los como dice Luciano. Ustedes están haciendo una tecnicatura en liquidación de sueldos, entonces tienen un montón de materias. Después, bueno, el tema de, cuando hay que me están preguntando el tema de la liquidación de sueldos, sí, ustedes tienen las materias, digamos, de liquidación de sueldo, ahí van a ver todo lo que son los sistemas de liquidación. Ahí se ve el tema del tango, todos los sistemas informáticos de liquidación de sueldo. Pero en esta materia nosotros vamos a ver qué le metemos a ese sistema y qué son y qué es el trabajo. Así que chicos, si les parece, no nos demoramos más porque si no, no vamos a avanzar más. Y arrancamos con ir viendo ir entendiendo qué es el trabajo. Ustedes saben, primero yo lo voy a hacer, lo voy a tratar de hacer bien, bien básico desde qué es el derecho y después vamos a ver qué es el trabajo en sí, como actividad humana. Ustedes saben que dentro de una sociedad somos millones de personas conviviendo en un mismo espacio. Entonces, esa convivencia entre las personas en sociedad, ¿qué es lo que requiere? Requiere existencia de reglas de conducta, de normativa para que pueda existir una organización. De ahí surge la norma jurídica, de ahí surge el derecho que nos impone ciertas obligaciones con carácter obligatorio. Nos establecen derechos y obligaciones. Eso es lo que hace el derecho. El marco normativo en general lo que hace es establecer derechos y obligaciones para una organización de la sociedad, la organización de las personas en un lugar y en un tiempo determinado. Eso es el derecho. Siempre la razón de ser de las normas es la organización, es prevenir una situación conflictiva. Después la justicia, ¿qué es lo que hace? Trata de solucionar si hubo alguna situación en la que hubo algún conflicto entre las personas. Entonces lo que hace el derecho regula, regula la conducta de los seres humanos. Hay un montón de teorías de que dicen de que qué es el derecho, de que en qué se fundamenta el derecho, y hay toda una materia que es filosofía del derecho, pero en general, para que todos tengamos algo en general de lo que estamos hablando, es que el derecho son los conjuntos de normas, de principios jurídicos que regulan las conductas de los seres humanos. Dentro de eso, nosotros vamos a ver lo que es el derecho laboral, el derecho que regula las relaciones del trabajo. Para eso nosotros, qué es lo que es la idea de esta clase que se nos alargó un poquito, es ver qué es el trabajo, en qué consiste el trabajo. Y el trabajo, en general, si nosotros nos podemos pensar qué es el trabajo, es la acción del hombre sobre la naturaleza. Cómo el hombre hace para transformar la naturaleza o dominarla y para moldear esta naturaleza para que responda a sus necesidades. Nosotros nos pongamos a pensar desde, por ejemplo, la parte agraria, desde la parte de la producción de bienes, la producción el otorgamiento de servicios, todo, es toda una forma que tiene el hombre para moldear la naturaleza. Esa es como, en general, la palabra trabajo. Desde que el hombre es hombre, el hombre
si nos ponemos a pensar con este concepto general de lo que es el trabajo, desde que el hombre es hombre y desde que existe, el hombre trabajó. ¿Había un derecho del trabajo en ese momento? No. ¿Y por qué? Porque el hombre trabajaba y moldeaba la naturaleza conforme a sus necesidades. Pensemos en los primeros hombres en la época primitiva, el hombre, ¿qué es lo que hacía? Recolectaba, era recolector, cazador. Recolectaba frutos, cazaba y con eso obtenía lo que necesitaba para vivir. Entonces, en los primeros tiempos nosotros no podemos hablar de lo que es un derecho del trabajo porque el hombre no, o sea, solamente se tomaba de la naturaleza, que esto ustedes lo van a encontrar en el Word que yo les dejé de historia del trabajo. Entonces, en estos orígenes prehistóricos del trabajo, el hombre era solamente actividades de subsistencia, solamente el tema de la recolección de frutos, la cacería, todo. Entonces, era solamente eso. Después esto fue evolucionando en que el hombre empezó a crear herramientas para poder mejorar estas actividades que hacía, como la caza, como la recolección y para defenderse. En estos primeros tiempos el trabajo era solamente la obtención de alimentos y la protección del grupo que ya se comenzaba a formar, digamos, estas primeras tribus que existieron. Después estas herramientas fueron mejorando y ya vamos y se marca un hito en la parte de la historia del ser humano, que es con el tema de que empezaron a hacer una división rudimentaria de lo que era el trabajo. Entonces, todas estas herramientas, que eran unas herramientas al comienzo, empezaron a dividirse, ya sea para la caza y para la recolección. Esto avanza y vamos a tener otro hito, entonces vamos viendo que estamos hablando del trabajo en la prehistoria. Vamos a tener otro hito cuando empieza a desarrollarse la agricultura. Cuando el hombre empieza a trabajar la tierra para producir y se empiezan a asentar las diferentes comunidades, cambia aún más la relación de el trabajo, digamos, del hombre, cómo realizaba este trabajo y empieza a producirse una división de trabajo mucho más compleja porque se empiezan a especializar en estas actividades como la agricultura, empieza a aparecer la artesanía, la construcción y las primeras formas de comercio. Esta comunidad producía un determinado bien que estaba mejor y lo empieza a comerciar con otro a través del trueque. Entonces ahí empiezan estas primeras formas de comercio y ahí ustedes van a ver que se empieza a complejizar esta relación del trabajo que tenían. Piensen que en ese momento las tierras eran de cada uno que la producía. Esto yo quiero que les quede bien en claro porque ustedes van a ver cuándo empieza a aparecer este derecho del trabajo porque hay un cambio disruptivo. Piensen que en este momento las tierras en las que se producía, digamos, eran las tierras de cada una de estas comunidades, era una propiedad comunitaria y ahí se iban trabajando las tierras. Vamos a avanzar un poco más en la civilización humana y vamos a tener las grandes civilizaciones de Egipto, todas las civilizaciones que se desarrollaron dentro de la Mesopotamia y obviamente Grecia y Roma como estas civilizaciones antiguas, donde se empiezan a concebir estas primeras formas de trabajo especializado y yo quiero que tengan en cuenta algo muy importante en este punto, que es el tema de la esclavitud. En general, en la antigüedad, digamos, todo lo que es el trabajo, que nosotros ahora como que lo tomamos como la forma esta de producir, digamos, de producir bienes y servicios, que en realidad no servicios tanto en ese momento, pero de bienes, pero servicio podía ser el tema de servicio en la parte doméstica, todo era la esclavitud. El trabajo como tal, solamente, como el trabajo como lo concebimos ahora, solamente podía observarse en distintos grupos de artesanos que empezaron a hacer estos colectivos de artesanos y ahí empiezan a surgir las primeras normas de derecho laboral en ese momento con esos primeros artesanos que empiezan a establecerse como en forma de gremios de artesanos.
Pero pensemos que todo, hasta la abolición de la esclavitud, en general el trabajo humano como una actividad no existía, era esclavitud. Que la esclavitud, ustedes bien saben que no tenía ningún tipo de después se empiezan a establecer algunas obligaciones, pero no habría una obligación de parte de esta persona que comandaba y que le daba una orden al otro ser humano. Quiero que también esto lo tengan en cuenta, el poder dar una orden a un ser humano que en la esclavitud obviamente no se consideraban iguales, pero que ahora si ustedes todos se ponen a pensar en todos en su trabajo, ustedes saben que ustedes reciben órdenes de alguien que es su empleador. Recibimos órdenes. Piensen eso y piensen eso al lado de lo que es la autonomía de la voluntad. Después vamos a ver por qué les digo esto, pero empiecen a notar estos puntos. Sigue avanzando la evolución, digamos, de lo que era el trabajo, y como les digo que este trabajo manual que empieza a aparecer y de los primeros artesanos era de baja categoría. Después aparecen algunos códigos, que ahí yo les marco el código de Hammurabi, que empieza a establecer algunas condiciones de trabajo, pago de servicios y responsabilidades entre las clases sociales. Avanzando, y ahora vamos a una edad complicada en en lo que es la humanidad, vamos a ir a lo que es la Edad Media, que empieza a aparecer lo que es el feudalismo y el trabajo agrícola. ¿Se acuerdan esto que nosotros, la mayoría por ahí, si fueron a ciencias sociales o en la primaria que veíamos lo del feudalismo, ¿qué empezó a aparecer? Como empezaron a haber varias guerras y varios enfrentamientos, la mayor parte de la población empieza a trabajar en tierras que ya no eran propias. Pensemos que en la antigüedad, esto que yo les digo, estas comunidades trabajaban en tierras que le eran propias. Con el feudalismo y con este tema de buscar protección de la parte de un señor, que era el señor feudal, los campesinos empiezan a realizar el trabajo en tierras que no eran de ellos, eran de estos señores feudales. Entonces estaba el señor feudal y a su alrededor existía un amplio territorio que era de este señor feudal, y ahí los campesinos empezaban a trabajar a cambio de algo. Eso que vamos viendo. Empezaban a trabajar a cambio de algo. Ese algo era protección. No tenían ningún tipo de libertad ni ningún tipo de derecho de propiedad sobre ese territorio. Empezaban a trabajar y le daban el producto de su trabajo, de su actividad, se lo daban al señor feudal como medio de pago y quedaban con algo para el consumo. Pero trabajaban por algo, trabajaban a cambio de protección. Entregaban su trabajo y se les devolvía, el señor feudal les devolvía con protección. Ahí ya hay algún tipo de intercambio. Ahí, ¿qué es lo que era? Era la agricultura y la artesanía. Y seguimos con el tema del comercio todavía primitivamente. El tema de del trabajo, por ahí estaba reglamentado por un tema religioso. Disculpen, pero es para ir descansando la voz. Y después vamos a ir viendo en el siglo XV que empieza a aparecer. Empieza a aparecer un poco la tecnología. Entonces empieza a haber un poco de excedencia en lo que se producía. Antes, obviamente, con los sistemas precarios de agricultura, no existía un excedente que quede como para el comercio. Ahora, con el tema de una aplicación de tecnología rudimentaria, como sea, pero de tecnología, empieza a haber este impacto del comercio, porque a mí me empieza a quedar más resto para poder comerciar. Entonces ahí empieza esta transformación, siglo XV, estamos hablando, es año 1600 para que nos vayamos ubicando, ya estamos en esta etapa, y empieza a expandirse muchísimo más lo que era el comercio internacional, el mercantilismo y el trabajo artesanal especializado. Vamos viendo que trabajo artesanal especializado en confección de indumentaria, en confección de calzado, en confección de los elementos para la casa, los elementos para el trabajo doméstico. Empieza a existir eso y se empieza a expandir lo que es el comercio internacional. Y acá es donde aparecen estas, más o menos como le digo, año 1600, las corporaciones de artesanos.
Y ahí el trabajo empieza a profesionalizarse en Europa y ahí empiezan a aparecer comunas y gremios que van dando forma a esta estructura laboral. Piensen en estos primeros gremios, en estas primeras corporaciones de artesanos, que vamos a volver a tomar este tema cuando veamos todo lo que es seguridad, cuando veamos todo lo que es la parte colectiva del trabajo, los sindicatos, todo, vamos a tocar de vuelta un poquito este tema de las corporaciones de artesanos que son la célula primitiva de lo que después se transformaron en los sindicatos modernos. Ahí establecieron una estructura de trabajo que era el artesano, el aprendiz. Entonces se empieza, ahí ustedes vean cómo, que ahí empieza a ver el tema también del pago por el trabajo, la retribución por ese trabajo y empieza a verse esta profesionalización. Ustedes sepan que hasta la Edad Media, inclusive entre los nobles, el trabajo era algo mal visto. El trabajo empieza a verse como algo que dignificaba, si se quiere, con un poco con la religión, con el cristianismo, que el trabajo te dignifica. O sea, ahora todos sabemos que el trabajo nos dignifica y que el trabajo es nuestro medio para subsistir. Antes el trabajo estaba pésimamente visto. Que un noble trabaje, que un noble tenga las manos con alguna seña de trabajo, estaba pésimamente visto. Entonces, el trabajo como lo conocemos ahora, con que dignifica, con todo, no existía, porque el trabajo, fíjense que hasta este momento, hasta más o menos la Edad Media, y cuando empiezan ya por 1800 a hablarse de los derechos del hombre y empiezan a abolirse la esclavitud, que empieza todo lo que eran las colonias, todo, que empieza a abolirse la esclavitud, recién ahí empieza a aparecer el trabajo como, primero como un derecho humano y como una actividad que generaba derechos y obligaciones, tanto del que estaba asignando el trabajo como de ese trabajador. ¿Y cuándo es el boom? Que ahora ya estamos llegando. ¿Cuándo fue el boom del tema del trabajo como los conocemos ahora con la revolución industrial? ¿Qué pasaba antes? La gente vivía en el campo, producía, daba su producción y le retribuían algo, pero era un trabajo comunitario. Si bien con el tema del feudalismo, todo, pero seguía siendo comunitario. La revolución industrial nos marca este punto de inflexión cuando empieza, imagínense todos los elementos tecnológicos que aparecieron, que aparece la máquina de vapor, aparece lo que es la industrialización, la producción en serie. El trabajo humano pasa, vieron que hasta este momento de la revolución industrial hablábamos del trabajo desde la parte agrícola solamente de una parte agrícola, solamente la manufactura de parte de artesanos, o sea, un trabajo muy individual. Acá con la revolución industrial empiezan a aparecer todo lo que son fábricas, todo lo que son eh, estas grandes ciudades, esta producción en masa, producción en cadena. Entonces el trabajo deja de ser manual y artesanal y pasa a ser masivo. Y como todo péndulo, digamos, empieza a ir para un lado y para el otro, al ser masivo y al haber tanta concentración de capital ¿qué pasaba? Estas máquinas que nos permitían hacer este trabajo masivo, el tema de la máquina de vapor, la industrialización, todo, hace que esta máquina no la podía tener cualquiera. Entonces empiezan a aparecer los dueños del capital, los capitalistas, y ahí empieza a aparecer el trabajador con largas jornadas laborales, con condiciones de vida precaria, y todos estos empiezan a intensificar el tema de los abusos laborales. Y ahí empiezan a aparecer y ahí empiezan a nacer con más fuerza todos estos movimientos sindicales que, como yo les digo, esas pequeñas células de gremios, de sindicatos, estaban en estos conjuntos de artesanos, pero acá empiezan a aparecer estos movimientos sindicales al existir tanto abuso y tantas condiciones de vida tan precarias como existían en ese momento, con jornadas de trabajo de 16 horas, con trabajo de menores, y acá vamos viendo cómo de estos abusos empiezan a ser el derecho del trabajo como nosotros lo conocemos. Todos saben que la jornada laboral actualmente no puede ser de más de 8 horas diarias o las 64 horas semanales, que ahí ya vamos viendo cómo si se trabaja sábado, domingo, pero todos sabemos que tenemos una jornada laboral limitada. Todo esto, y por eso yo les pido disculpa por ahí de aburrirlos con un poco de la historia, pero es importante saber
desde dónde empezamos, que empezamos desde un ser humano que recolectaba, un ser humano que cazaba, que después se va con el avance de la civilización estableciendo, y este es el resumen, estableciendo en un lugar determinado, empieza a implementar herramientas, primero rudimentarias, después empiezan herramientas más tecnológicas para el tema de la agricultura. Esto empieza a generar un excedente, este excedente empieza a generar que pueda existir un comercio, porque a mí me sobra, al otro le sobra, entonces yo intercambio y empieza a existir mayor capital de parte de otro sector de la población. Deja de estar solamente el noble como la persona que tenía poder adquisitivo y poder de disposición sobre los demás, y empieza a aparecer el capitalista cuando empieza a avanzar este comercio, y ahí empiezan al existir esto y al existir estos medios de producción en manos de un sector de la población, digamos, empieza a aparecer este otro sector que eran los trabajadores, y empiezan a existir estos abusos. Y de estos abusos empiezan a existir el reclamo de derechos, y de ese reclamo de derechos empieza esto, que es lo que nosotros vamos a ver acá, que es el derecho laboral, el derecho del trabajo. Y después de todo esto empieza a aparecer el derecho de la seguridad social. Por eso era esta introducción que se la traté de hacer lo más rápido posible. Está, como les digo, está en los apuntes. Ustedes lo pueden ir chequeando desde ahí. Entonces, cuando este trabajo deja de ser manual y artesanal y pasa a ser masivo, con fábricas, con largas jornadas laborales, con condiciones de vida muy precarias, con enfermedades, empezó a ver que esto, si yo les voy a dejar después un documental que lo pueden ver, que es re lindo, pero bueno, es largo, no lo podía poner acá, todo cómo era Londres e Inglaterra, que es donde se da esta revolución industrial, porque ellos empiezan con el tema de la máquina de vapor, cómo eran las condiciones de vida. Realmente eran tremendas condiciones que nosotros casi que no nos podemos ni imaginar, con estas jornadas tan largas, tan extensas, de trabajo, sin herramientas, sin elementos de trabajo adecuados. Y ahí empieza este nacimiento de los movimientos sindicales, que empezaron a luchar por estas mejoras en las condiciones laborales, empiezan a luchar por lo que son los salarios justos, como les digo, la jornada más reducida, y acá empieza esta primera época del derecho del trabajo, y durante esta época, que es más o menos 1800 por ahí, es que aparece el marxismo con Marx y con Engels, que empiezan a teorizar sobre la explotación del trabajo, sobre lo del capitalismo, y ahí se da inicio a todas estas ideas sobre la economía y sobre la justicia social. Como les digo, después de este tema, de este primer derecho del trabajo, vamos a ir ya con lo que es la seguridad social, con lo que es la seguridad de esta población, digamos, en el sentido de el retiro, cuando el trabajador ya no puede trabajar por cuestiones de edad, el derecho a la mujer cuando está embarazada, como les digo, el derecho a la prestación ante una enfermedad causada por el trabajo. Todo esto va a ser posterior, y más o menos ya hablando de un año 1900, y ahí empiezan estos derechos fundamentales que ya lo vamos a ir viendo cuando veamos derechos y obligaciones, que es la jornada, el salario mínimo, el derecho a poder pertenecer a un sindicato, lo que son las políticas de seguridad social y previsión, como lo que es la jubilación, el retiro, y también lo que son las prohibiciones, prohibición de trabajo infantil, prohibición de discriminación laboral y acuerdos internacionales para condiciones mínimas del trabajo. Por último, ya como algo muy avanzado, empieza a aparecer lo que es la Organización Internacional del Trabajo, que es la organización de la cual yo les compartí un documento un poco más extenso, donde habla todo el tema de lo que es el trabajo digno, la desigualdad laboral, todo lo que son los problemas actuales que tenemos en relación al trabajo, como es el trabajo precario, el trabajo informal, la subcontratación, después también la supracontratación, de que hay una realidad actual, que es que el salario, antes, el tener trabajo a vos te aseguraba condiciones mínimas, o sea, antes, 1900, por el siglo XX, el tener un trabajo a vos te aseguraba tener
una situación de vida, una condición de vida de una determinada forma, y eso cada vez está bajando. Ya el salario no te asegura las condiciones de vida y se está dando este fenómeno de personas empleadas que buscan trabajo. Y por último, que ya con OIT, con la Declaración de Filadelfia, que eso está en el archivo, todo lo que es la seguridad social y la protección laboral en este nuevo contexto globalizado. Hasta ahora, chicos, eh, a ver, o sea, claro, ahí, bueno, la revolución, bueno, todo lo que van agregando. Sí, la verdad que yo después le voy a recomendar un curso de lo que es el Capital de Marx, un curso de marxismo, la verdad que visto desde otro lado, visto de la parte científica, de la parte jurídica, es muy rico todo lo que tiene el marxismo para todo lo que es su análisis. Ya lo vamos a ver también, todo lo que tiene que ver, justo estaba viendo a ver si tenía a mano un libro de los sindicatos de esa clase. La verdad que a mí me encanta darla, yo la daba en empleo público y esa clase me encanta, me encantaría que todos estén presentes, yo la voy a anunciar cuando veamos todo lo que es sindicatos. Pero chicos, yo ahora les pido, hagamos un descansito de 5 minutos, así yo descanso la voz y vamos a hacer un último resumen de lo que es el derecho del trabajo. Haremos 10 minutos por ahí y ahí ya les dejo un lugar para que algunos puedan hacer un comentar. Pero ahora yo sí les pido 5 minutos, me voy a calentar el agua y ya volvemos con la clase.
Bueno, chicos, seguimos. Perdonen les prometo que en las próximas clases no voy a ir tan rápido, pero sé que para muchos por ahí la parte histórica es medio tediosa, sé que es tarde, por eso quise hacerlo lo más rápido posible, pero para que vayamos viendo todo este camino. ¿Alguno tiene alguna duda, tiene alguna consulta antes de que pasemos, que no sea de estas administrativas que están poniendo en el chat? Porque yo la verdad que de las otras materias, todo el tema de si estaba activo, el chat, eso no tengo idea, le consultan a Cami. Eh, la palabra clave todavía no la dije, pero bueno, ya esa la tienen que poner. Fíjense si hay algún registro de asistencia, porque en teoría tiene que ser como en un cuestionario. ¿Te sale? Bueno, eso hacia algunos se puede... Ah, de 10. Bueno, dice que sí está. Así que ya cuando terminemos le paso. Y chicos, ¿alguno tiene alguna consulta que ya de la materia, digamos, antes de que avance con lo que es el derecho del trabajo en sí y que vamos viendo ya en qué consiste? Profe, Sí. sí, perdón, no, lo que estábamos hablando justo en el chat, aprovechando el receso, que la clase que tuvimos ayer fue medio complicado porque cambiaron el link y a varios no lo tenían, entonces muchos quedaron afuera, entonces aprovechando el receso fue que se estaba comentando eso. De bien, no, sí me había dicho, me dijeron, hubo problemas, por eso nosotros hoy a la mañana nos conectamos y probamos, porque sí me habían dicho que hubo bastante problemas. Está súper, también pasa de que la verdad que fue un éxito la tecnicatura, entonces es como que me parece que por ahí puede haber venido por eso la mano. Bueno, chicos, ¿alguna duda con el tema? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que ustedes quieran aportar de esto que vimos de la parte histórica? Un bajón, pero bueno, ya empezamos a lo que es el derecho del trabajo. Esto sí, si ustedes ya pueden ir tomando nota, está bueno, así ya les queda. Yo les digo, de lo que vimos hasta ahora, que es historia, yo solamente les pido que lo lean, que es para el conocimiento de cada uno. Yo eso no voy a evaluar lo que es historia del trabajo. Yo quería que sí sepamos cómo viene la mano y de en qué consiste, digamos. Pero ahora sí, esto sí, préstenle atención, eso voy a tratar de ir diciéndole yo, eh, en qué consiste el derecho del trabajo, digamos. El derecho del trabajo entonces regula todas las relaciones jurídicas que tienen que ver con la relación de trabajo. Y cuando nosotros hablamos específicamente del derecho laboral, del derecho del trabajo, siempre vieron que nosotros venimos hablando que el trabajo es un montón de cosas, la actividad humana, todo. Bueno, nosotros cuando hablamos del derecho laboral, siempre estamos hablando del trabajo que es en relación de dependencia. Eso siempre ténganlo en cuenta cuando hablemos nosotros del derecho del trabajo, del derecho laboral, siempre vamos a hablar de una relación de dependencia, de toda relación de trabajo asalariado. Después, bueno, vamos a ver también todo lo que tiene que ver con cuando este derecho cuando este trabajo no está registrado, todo. Pero nosotros siempre vamos a hablar, cuando hablamos del derecho laboral, nosotros vamos a hablar en relación al trabajo asalariado, siempre. Eso ténganlo en cuenta. Siempre va a ser en esta relación de trabajo entre una persona, que es el empleado, con otra persona, que es el empleador. En general se toma como, vieron que yo les vengo diciendo que el derecho laboral es un derecho específico que tiene diferencias con otro tipo de derecho privado. Ustedes sepan que nosotros cuando hablamos de los diferentes derechos, nosotros tenemos como dos grandes ramas del derecho, que es la parte de derecho público y lo que es la parte de derecho privado. Siempre lo que es el derecho público regula las relaciones del Estado con los particulares. Eso habla de lo que es el derecho público. Acá preguntaban, por ejemplo, la ley de, si vamos a ver, ley de procesos administrativos. Esta ley de proceso administrativo forma parte de lo que es el derecho público, porque regula relaciones entre el Estado con los particulares. Y después tenemos otra gran rama, que es el derecho privado, que regula las relaciones entre particulares, entre personas.
Dentro de esas dos grandes ramas del derecho, nosotros tenemos que el derecho laboral forma parte de lo que es el derecho privado, pero que tiene sus particularidades. Casi que podríamos decir que es como otra rama del derecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del derecho privado y hablamos de particulares, hablamos de personas que están en una misma situación, que están en una relación, se dice, en una relación horizontal, en un vínculo horizontal. Se supone que están los dos en un mismo, con las mismas condiciones, están los dos en un mismo nivel. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una compra, por ejemplo, que es una relación de derecho privado común. Cuando nosotros vamos a hacer alguna compra, ya sea que nosotros seamos compradores o vendedores, estamos en una situación de igualdad, de equidad con el otro. En el derecho del trabajo, no solamente es que no hay una igualdad, sino que es una relación vertical en donde el empleador, digamos, tiene es dueño de los medios de producción, tiene tiene diferencias, digamos, con el que está abajo, con una que estaría abajo en esta relación vertical, que es el empleado. No como tipos de personas, nosotros sabemos que todas las personas son seres humanos, todo, pero sí en el momento de pactar, o sea, cuando yo pacto, que es yo te doy algo a cambio de que vos me des otra cosa, en las relaciones de derecho privado, yo estoy en un mismo plano con la otra persona con la que yo estoy pactando. Yo me compro una casa, hago una cesión de derechos, eh, realizo un contrato para usar un lugar, para usar un inmueble. Yo estoy en una misma situación. Las personas están en la misma situación. En cambio, en el derecho del trabajo, como que, digamos que estaría así. Porque la persona que está contratando tiene otras particularidades que no tiene este empleado. Y no solamente eso, no es solamente que estén en condiciones que no son iguales para negociar, sino que cuando el trabajador, cuando la persona que va a ser empleada se pone a disposición de otro, que es el empleador, está, si se quiere, entregando parte de su autonomía de la voluntad. Nosotros cuando estamos en una relación de trabajo, cuando nosotros estamos trabajando, hay una de los derechos que tiene el empleador, que es el derecho de pautar cómo se va a hacer ese trabajo, qué es lo que va a hacer. Entonces, ahí esa autonomía de la voluntad, si bien la persona podría decir, listo, yo no trabajo y me voy, que es la libertad y que esa es la diferencia con cualquier otra situación, pero el empleador en ese momento tiene el derecho de decirle, yo quiero que vos realices esta tarea de esta determinada forma. Ese es un derecho que tiene el empleador y uno como trabajador tiene la obligación de hacer conforme lo dice el empleador. Entonces, ahí la autonomía de la voluntad no es la misma. O sea, no es la misma la autonomía de la voluntad que tiene un trabajador con lo que tiene un empleador, digamos. Entonces, no puede ser en este tema privado, no puede ser que esta relación laboral solamente no solamente la relación laboral causar la existencia de obligaciones y de derechos. Entonces, por ese motivo, sí, no sé si alguien quería hacer una consulta. Por ese motivo es que, si me levantan, no sé cuál era la duda ahí con el tema de lo del contrato. Claro, para hacer un contrato, imagínense, cuando yo voy a hacer un contrato que es la compra de algo, yo digo, bueno, yo quiero comprar tal cosa. El vendedor a mí me establece si son 100 pesos. Ahí estamos pactando. Ese pacto que es absolutamente que existe la autonomía de la voluntad y que se supone que entre privados se puede pactar mientras que algo no sea prohibido por la ley, mientras que el objeto sea lícito, los privados pueden pactar como quieran. Existe total autonomía de la voluntad. Eso no pasa en el derecho laboral. Un trabajador que va a ser asalariado y con toda la protección que le da el derecho al trabajo no puede pactar trabajar 8 horas por 10.000 pesos. No lo puede hacer. No puede ir después a reclamar a la Secretaría del Trabajo este empleador si se lo demanda. No podría ir a reclamar, no, pero él me dijo que él quería trabajar por 10.000 pesos.
No, porque hay condiciones mínimas, que esos son los que nosotros vamos a ver, que hay condiciones mínimas de trabajo sobre las que por debajo de ellas no puede haber pacto, no puede haber acuerdo de voluntades para llegar a un determinado fin. Por bajo una serie de normas que nosotros son las que vamos a ver en esta introducción, que son principios básicos y principios mínimos, se llaman los principios protectorios del derecho laboral. Nuestro derecho laboral, como les digo, claro, por ejemplo, uno de esos principios, como lo dice Luciano, es el indubio pro operario. Son diferentes principios del derecho laboral que nosotros en esta materia lo vamos a ver a todos los que nosotros podamos ver, que son principios de orden público, se le llama, porque si bien hablamos de un derecho privado, porque estamos hablando de acuerdos de voluntades entre privados, pero son principios de orden público que, ¿qué es lo que hace el Estado en este sentido? Proteger esta relación. El Estado es como que con estos principios, con estas normas que son establecidas, hace que esta voluntad entre privados no pueda ser tal de que se pongan en riesgo algunos principios, porque se entiende que el trabajador, el que solamente, que eso también lo decía Marx, que solamente tiene para ofrecer su fuerza de trabajo, pueda estar impedido de realizar un montón de cosas porque ustedes saben que el salario es de carácter alimentario y que esta persona por ahí necesite y se vea obligada a pactar sobre cosas que no son los mínimos que establece el derecho laboral. Por eso es las particularidades y son los que nosotros vamos a ver en la clase que viene. Ya nosotros ya estamos como 8:30 por ahí. Nosotros, como dice el programa, nosotros vamos a ver acá en el comienzo estos que son los principios básicos, los principios fundamentales del derecho laboral, que son estos principios sobre los que no puede existir autonomía de la voluntad, y ahí yo también les voy a dar mi opinión personal en cuanto exista tanto como una desregularización del derecho laboral, que para mí lo único que provoca que se desregule el derecho laboral es hacer que existan condiciones más precarias de trabajo, porque no podemos no ver que existe una diferencia entre un empleador que es dueño de los medios de producción contra un empleado que solamente tiene su sueldo para llevar, o sea, su fuerza de trabajo que le provoca un salario para llevar y para tener unas condiciones dignas de vida. Entonces ahí también vamos a hacer un poco de debate en lo que son estas condiciones mínimas de trabajo y cuando se tratan de menguar estas condiciones. No sé si alguno tiene alguna duda en relación a esto, pero eso es básicamente de qué hablamos cuando hablamos del el derecho del trabajo, de este derecho tan específico que regula las relaciones que se dan en el ámbito del trabajo, que son entre particulares, pero siempre teniendo en cuenta que tratamos de lo que es el trabajo asalariado. ¿Alguno tiene alguna duda en relación a esto? Si quiere levanta la mano. A ver, ahí veo que ahí tengo una mano levantada, ya te habilito. China. A ver. Profe, Sí. ¿me Ah, escucha? no están silenciados, perdón. Ya salió Eh, Camila y ya los desilenció. por ejemplo, en el tema del municipio, cuando lo están por hacer un contrato, un empleado, por ejemplo, ¿los derechos son los mismos? O sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, ustedes sepan que, y ya vamos a verlo más adelante también, como tiene el empleo público, digamos, tiene su propia normativa. Ustedes saben que el empleo público, propiamente dicho, yo sé, Gina, que hay un montón de contratos que no son propiamente de empleo público, pero el empleo público está regulado por la Constitución y tiene otras características que ya van a ver que lo diferencia de lo que es el derecho del trabajo. El empleo público no está previsto en lo que es la ley de contrato de trabajo, que es la ley que regula todas las relaciones laborales entre privados. Van a ver que en esta ley, cuando veamos la ley de contrato de trabajo, están exceptuados el empleo público, está exceptuado el trabajo agrario y rural y está exceptuado el servicio doméstico por las particularidades que tiene. Pero sí, las condiciones mínimas
sí se supone que tienen que estar establecidas, salvo algunos contratos que pueden darse, que son contratos de servicio. Que en ese sentido, yo por eso les digo que acá nosotros en lo que es derecho laboral y del trabajo, solamente vemos el trabajo asalariado en relación de dependencia. Eso Claro, es claro. particular de ahí. Contrato, por ejemplo, de un municipio te lo puede hacer por 6 meses o un año, ¿que no? Por Pero es que ejemplo. esos contratos no están regulados por la ley de contrato de trabajo. Son contratos diferentes, porque por la ley de contrato de trabajo, el contrato que es el contrato general es el que es por tiempo indeterminado, pero ese regula las relaciones entre privados, no entre una parte pública con un privado. Es diferente todo lo que tenga que ver. Bueno, ahí que nos dice Andrés lo que es el Estatuto del Empleo Público, por ejemplo, el estatuto regula las relaciones laborales de los trabajadores de la administración pública provincial con el Estado, digamos, que se convierte en empleador. La municipalidad va a tener su convenio colectivo de trabajo en cuanto son empleados públicos del municipio de la provincia. Después hay otros que, por ejemplo, si es un contrato de servicio, las condiciones, en este caso que menciona Gina, en este caso, las condiciones del trabajo van a estar reguladas por este contrato específico que es particular porque no está regulado por la ley de contrato de trabajo. Por eso, cuando veamos la ley de contrato, vamos a ver los contratos las relaciones laborales que están exceptuadas de esta por sus particularidades. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta particular, digamos, Hola, de algo que les profe. haya? Sí. Nosotros, o sea, lo que nosotros vamos a ver como contrato de trabajo sería que vamos a verlo más que nada con lo privado, o Nosotros sea, vamos a ver, como la tecnicatura, digamos, en general, nosotros vamos a empezar cuando veamos la relación individual de trabajo, y ya te contesto, Emma, tu pregunta, cuando nosotros veamos la relación individual del trabajo, nos vamos a concentrar en lo que es la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es lo general para todo lo que es el empleo, como algo general. Después vamos a ver si dentro de eso, porque también, digamos, la UPATECO también tiene lo que es la administración, todo, vamos a ver la parte, vamos a tocar un poco lo que es el trabajo del empleado público, pero el empleo público no lo tenemos que poner dentro de lo que es esto, de lo que es el derecho laboral, porque el empleo público inclusive cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un conflicto laboral y uno es empleado público, a su trabajo, que eso es algo que está muy debatido y muy discutido, no se ventila en los tribunales laborales, o sea, no va a un tribunal laboral, sino que va a un tribunal administrativo, porque no es una relación entre privados, eso tenemos que tener en cuenta, una relación entre privados, que es lo que nosotros vamos a ver cuando veamos el contrato de trabajo y la relación individual de trabajo, lo general, digamos, en la ley de contrato de trabajo. Y después están los regímenes especiales. Y cuando a un empleado de planta permanente solamente puede ser despedido por una cesante, o sea, el despido, digamos, no es un despido. El empleado tiene algo que ya vamos a ver también en los principios, que es la estabilidad propia. Ustedes vieron que, como yo les decía, el contrato de trabajo, pero no nos vamos a ir adelantando tanto. El contrato de trabajo se presume que solamente se extingue porque el trabajador renuncie o por la extinción cuando ese trabajador se jubila porque llega a una mayoría de edad. Por eso es por tiempo indeterminado. Ese es el principio general de los contratos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con el empleo estatal de planta permanente que tiene su fundamento en este servicio civil del Estado, que tienen una estabilidad propia? Es decir, que no pueden ser despedidos los trabajadores públicos. Solamente puede terminarse esa relación laboral por una cesantía o por una exoneración, que es un proceso administrativo y que no es un despido. Por eso no tiene indemnización. Por eso el empleado público que es mal dicho despedido siempre va a ser por una cesantía o por una exoneración. No tiene derecho a indemnización porque tiene que haber habido alguna acción, alguna actividad que era impropia de la prestación de servicio como agente público. Y si ustedes quieren, a lo que les interese, yo doy la materia de empleo público en otra tecnicatura, yo les voy a dejar, si quieren, después subido apuntes, todo. Bueno, los contratos agrarios también está regulado que eso vamos a ver más adelante, que es por lo que es el trabajo agrario, por el estatuto del peón, que fue un estatuto que
que se reguló en la época de Perón y que hasta el día de hoy sigue. eh, en eso. Y después lo que me consultan por contratos que son entre 3 o 6 meses, pueden ser contratos por temporada, contratos por tiempo determinado, que son son excepciones a este principio general que establece la ley de contrato de trabajo. Vamos a ver, todo eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que está el contrato por temporada, el contrato por tiempo determinado por una determinada actividad, vamos a ver ejemplos prácticos como cuando ustedes ven en el diario que se convoca a todos los trabajadores de temporada que trabajaron la temporada anterior, por ejemplo, para las cosechas que quieran seguir formando parte de la empresa. Tenemos un montón, claro, ahí vamos a ver los diferentes tipos de trabajo. Yo voy a ir subiendo toda la información, la vamos a ir subiendo. Ustedes están súper entusiasmados y la verdad que lo que es derecho laboral es hermoso. Sí, ese tema, Ariel, pero nosotros tenemos el estatuto del peón también, que es el que quedó, el peón agrario que quedó también, que son los principios generales. Eh, si no te tienen que pagar, no te desafecta. Bueno, ahí ya vamos a ir viendo los temas puntuales, igual cualquier tema que ustedes me consulten, me lo dicen. Chicos, ahora sí les digo para la asistencia, bueno, para la asistencia la palabra clave es laboral. Ahí se las dejo. Con eso ustedes tienen lo de su asistencia. Ahí ya les puse en el chat que bueno, por ahora, eh, ay, te estoy viendo, Guido, qué bueno que hay varios. ¿Cómo andan? Ven que sí, lo voy viendo lo que tiene la camarita prendida. Chicos, lo que sí yo les pido, somos un montón. Si alguno quiere hacerme, eso ya les pido como un favor hacia mí. Si usted alguno quiere hacerme alguna sugerencia con buena onda, alguna crítica constructiva, yo le pido por favor porque no estuve, mis otros cursos éramos 30, entonces por ahí podía tener un poco más de interacción entre cada uno. Yo les pido que cualquier cosa cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva, o se la dicen a Cami o me la dicen a mí, a mi mail. Ahí está subido, mi mail es alfonsinapaz5@gmail.com. Lo mismo que si no pueden no pueden asistir a alguna clase, no está habilitada la asistencia. Fíjense, a ver chicos, ¿alguno puede compartir en este primer tiempo hasta que estemos canchero? A Bueno, partir de claro, las 20:30 se va a 20:30, bro. habilitar. Sí, sí, A partir ahí ya ustedes comparten esta palabra clave. Tranquilos, 9:30, 8:30 ya se comparte porque es más o menos hasta la hora que yo pensaba tener lo que es la clase. Aquellos que me preguntan si esto era como algo general de todo lo que vamos a ver en la materia, sí, pero también me parece que para que sea un poco dinámico, más allá de lo que yo prepare y de lo que nosotros vamos viendo, está bueno las consultas de algunos compañeros porque esto lo vamos a ir viendo en general y también para hacerla más dinámica la clase, por eso yo les contesto lo que ustedes me van poniendo en el chat y las dudas y las preguntas que puedan ir surgiendo, más allá de la planificación de lo de la clase. Entonces, para ir cerrando, sepamos que entonces este derecho del trabajo, para que nosotros nos concentremos en lo técnico, en lo teórico que vamos a ver ahora, el derecho laboral se entiende como el derecho que regula las relaciones laborales entre privados eh, y el trabajo asalariado, el trabajo en relación de dependencia. Siempre tengan en cuenta que cuando nosotros hablemos de derecho laboral, vamos a hablar de lo que es el trabajo en relación de dependencia, el trabajo formal en relación de dependencia. De ahí vamos a ir viendo las excepciones, vamos a ir viendo estos defectos que pueden existir, este trabajo que no esté registrado, cómo se penaliza, todo eso lo vamos a ir viendo con la ley de contrato de trabajo, pero sepan que en derecho laboral vemos este tema del trabajo asalariado en relación de dependencia. Ustedes me van a preguntar, ¿entraría el trabajo profesional libre? No. ¿Entraría la prestación de servicio del trabajo autónomo? No.
todo tiene relación porque, como les decía, hablamos del trabajo como actividad humana, pero cuando hablamos del trabajo en relación al derecho laboral, hablamos de este trabajo en relación de dependencia. Sí o sí, eso que nos quede claro, más allá de las dudas, de las consultas que puedan salir y de las particularidades y en una época en la que nosotros estamos viviendo, que el trabajo en relación de dependencia y asalariado cada vez es menor. Hay una situación enorme con el tema, por ejemplo, de los que son los repartidores, los que son de las distintas aplicaciones de reparto. Es todo un tema que el derecho laboral se va a tener que ir ayornando, pero hasta que se ayorne y en lo que compete a esta materia, nosotros vamos a ver el trabajo asalariado en una relación de dependencia. Como les digo, por ejemplo, esto de las apps de reparto no entran dentro de lo que nosotros vamos a hablar. Ustedes me van a decir, bueno, el tema de las 8 horas de trabajo cuando es cuando es un trabajo autónomo. No vemos lo que es el trabajo autónomo. El trabajo autónomo está regido por otro régimen. Inclusive les doy este dato. Cuando ustedes vean la parte contable, la parte impositiva, no se confundan en otros regímenes, como puede llegar a ser el monotributo, el régimen de el tema de las ganancias, todo, siempre tengan en cuenta trabajo asalariado y trabajo de la parte que vamos a ver como excepción, la parte pública, y van a tener ustedes una materia específica y vamos a tener momentos en que veamos la parte pública, que yo sé que muchos trabajamos, yo también trabajo en el Estado, yo también soy empleada de la parte pública, pero nosotros cuando hablemos de derecho laboral nos tenemos que circunscribir a la parte privada. Sí o sí, eso les pido de que no confundamos conceptos y que sepamos siempre que van a ser excepciones cuando nosotros hablemos de la parte pública. Acá vamos a ver de la ley de contrato de trabajo, del trabajo privado. Siempre este trabajo en relación de dependencia, sí, cuando ya las clases que vienen, que no van a tener una introducción y vamos a empezar a hablar de los principios y de las normas que regulan este derecho del trabajo, no se nos da lugar a confusión. Por eso reitero tanto esto. Ahora yo di lugar a todas estas preguntas. Nosotros cuando veamos la parte pública, vamos a ver la parte pública, les voy a dejar lo que es el estatuto, les voy a dejar lo que es la constitución, que es que es la que regula y que le da esta estabilidad propia al empleado público, pero nos concentremos porque ustedes el título que se les da de la tecnicatura es para liquidación de sueldo de todo aspecto, tanto de la parte privada como de la parte pública. Entonces eso les quiero dejar bien en claro. Ustedes van a tener que abrir, todos los que trabajamos en la parte pública, van a tener que abrir el panorama y de última hagan una comparación, vayan haciendo personalmente una comparación entre todas las cosas que nosotros veamos. Pero nos concentremos en lo que va a ser la ley de contrato de trabajo, los principios laborales, los principios que regulan el derecho del trabajo en este sentido. Eso sí les pido para las clases que vienen, que ya no vamos a poder estar tanto como en esta tanto introducción, que para mí era necesaria hacerla hoy. Le pido disculpas a los que les pareció como que hablábamos en general, pero ustedes quieren un cuadro comparativo. Bueno, vamos a ir viendo también en cuadros comparativos y la clase que viene ya vamos a ir viendo también con PowerPoint, que eso van a quedar todos cargados. Se los voy a cargar antes por ahí para que lo tengan a mano. Así que bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. Como les digo, cualquier sugerencia va a ser 100% agradecida de mi parte. Y bueno, espero que estén entusiasmados y que puedan avanzar con la carrera. Sí, ya está, 8:30 ya está. Palabra clave, laboral, la clase que viene se va cambiando, pero bueno, ya seguramente se van a decir en el grupo. Está bueno que lo aprovechen, somos todos grandes, los que puedan aprovechar las clases, los que no la ven grabada. Así que bueno, les agradezco a todos, estoy muy contenta de formar parte de esta tecnicatura y bueno, cualquier consulta me la dejan a mi mail, por favor, porque a veces no veo la plataforma. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, profesora, hasta luego. Chao, chicos, nos vemos. Próxima, profe.